Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Ecos contra la Corrupción, un espacio de análisis y reflexión impulsado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla. Mi nombre es Tania Palomino y me da mucho gusto acompañarlos en esta conversación donde buscamos acercar a la ciudadanía temas que impactan directamente en la vida pública, la confianza en las instituciones y la construcción de una sociedad más íntegra. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí en los teléfonos de SICOM, en cabina al 2222 73 77 17, y también nos pueden seguir a través de las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Nos pueden encontrar como @SEAPuebla. Bien, pues cuando hablamos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, hablamos también de justicia, de responsabilidad pública y de la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad. Y para conversar sobre estos temas, hoy nos acompaña el magistrado Martín Fuentes Morales, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Muy buenas tardes, magistrado, es un gusto contar con usted. Gracias, buenas tardes. Para comenzar, magistrado, muchas veces la ciudadanía escucha hablar de justicia administrativa, pero quizás no es muy claro cómo impacta en la vida pública y en el combate a la corrupción. Digamos que, no sé si nos pueda platicar sobre cuál o cómo es el actuar o las actividades del Tribunal de Justicia Administrativa en el fortalecimiento de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. Sí, cómo no. Mira, yo observo que en general para la sociedad hablar de justicia es hablar de algo intangible. Y hablar de justicia cuando en la sociedad que no conoce los recovecos, los trámites y todo lo que hay que desahogar para conseguirla, cuando se habla de ello, cuando se invoca de temas de justicia es porque hay injusticia, porque se viven temas oscuros, temas que lastiman, temas que perjudican, y esa falta de conocimiento muchas de las veces lleva a tener interpretaciones equívocas. Por eso este ejercicio que realizamos hoy día pues es muy importante a efecto de que la ciudadanía conozca que quienes interpretan la norma jurídica, la ley en vigor, cuando existe alguna controversia, algún problema de esos que nos obligan a invocar la injusticia o la justicia, existen unos organismos especializados para atenderlos. Todos los poblanos saben que cuando son víctimas de algún delito son representados por el Ministerio Público y tienen que acudir a presentar una denuncia, y que si se encuentran los elementos suficientes, esa situación se traducirá en un delito, el delito será perseguido por los agentes investigadores y la persona será presentada ante un juez para ser juzgado, para determinar las responsabilidades y en consecuencia emitir una resolución, una sentencia en la que se obligue muchas de las veces a reparar el daño, a cumplir con una pena, etc. En sentido lato, en el sentido general, esa explicación, esa narración que hago, lo existe en lo particular en todas las materias jurídicas del conocimiento del ser humano. Lo hay en lo civil, en lo familiar, en lo penal, que ya más o menos lo describí, que es algo más común, y específicamente en la materia que hoy nos invoca, en lo administrativo. El pilar o los pilares que sostienen a la mesa de la justicia están conformados, entre otros, por la transparencia, por la legalidad. Y la legalidad me refiero a que todos los servidores públicos que tienen alguna función pública encomendada, confiada o un mandato popular tienen que sujetarse a lo que marca la ley, y cuando protestamos cumplir con ella, estamos precisamente reconociendo de antemano de la legalidad. La transparencia hoy día viene a
complementar enormemente esas situaciones que a veces en los discursos las escuchábamos constantemente. Y hoy la transparencia es una obligación fundamental de todo gobierno que ayuda en mucho a generar equilibrios en las actuaciones de los servidores públicos. Bueno, pues en esa mesa de justicia, comenzaba yo a platicarles, la transparencia y la gestión administrativa son pilares fundamentales. Así como hay jueces, como hay ministerios públicos, como hay abogados y como hay defensa pública, en esa mesa de justicia un pilar muy importante es la justicia administrativa. En la justicia administrativa el ciudadano común y corriente tiene y encuentra la oportunidad de defender asuntos en los que el poder público, el gobierno, un servidor público, una dependencia, genera un acto que lo daña, lo perjudica, le impone una multa, le impone alguna sanción, y esa posibilidad existe en materia administrativa para enfrentar a la fuerza pública del Estado en los tribunales. Ahora bien, en lo que corresponde a la sala especializada en responsabilidades públicas, que es en la que yo estoy sirviendo desde hace un poco más de 2 años, se desahogan asuntos de vital importancia para la gobernabilidad de cualquier institución pública. Se desahogan ahí, tal y como lo dice su nombre, asuntos y temas de responsabilidades públicas. Si un servidor público de cualquier nivel, en su actuar como tal, como servidor público, no como particular, como actuar, incumple con las obligaciones impuestas a esa función que él debe observar y desempeñar, bueno, pues en ese caso se gesta, se crea un caso, un expediente en contra de esa conducta y es remitido a nosotros para su resolución, para su estudio y en su caso su resolución. Así como ese tema de hace ratito que hablaba yo de fiscalía, así como en otras ramas del derecho existen y participan diversas instancias, en el caso de la responsabilidad administrativa, tenemos que hay autoridades públicas encargadas precisamente de vigilar que no exista la corrupción. No solamente la corrupción que entendemos como las dádivas para obtener favores, agilizar trámites o evitar multas en la calle, sino para evitar la corrupción, para que de manera eficiente se realicen las funciones públicas. Y hay infinidad de conductas catalogadas como tal. En ese camino, los órganos internos de control de la administración pública que ustedes bien conocen, la Auditoría Superior del Estado, entre otros, que vigila a más de 500 sujetos de revisión, básicamente son los dos que alimentan, investigan y sustancian, es decir, se enteran de que esta agua está sucia, investigo, te la doy para que la sustancies, esa segunda parte del organismo se asegura, recaba pruebas y una vez que sí, se genera un informe de presunta responsabilidad. Hay presunta responsabilidad en el agua porque viene sucia. Ese informe de presunta responsabilidad, a través de un oficio nos los mandan y se inicia un expediente formal, ya para ver si existe o no la conducta que se encuadre exactamente en la descripción de lo indebido, de lo que se cometió de manera indebida. Desde su experiencia, ¿cómo puede la justicia administrativa contribuir con fortalecer la confianza ciudadana? Es contradictorio. Sería muy fácil si nos permitieran a nosotros permanentemente estar en los medios de comunicación explicándole a las personas, a los ciudadanos y a todo mundo que tenga interés acerca de los temas que atendemos, lo importante, el alcance, las sanciones, el por qué se aplican, la proporcionalidad de las mismas, las conductas que perseguimos. Sería importantísimo. Pero en lo particular los asuntos exigen guardarles confidencialidad y en ese sentido pues nosotros nos vemos muy limitados. Los ejercicios que hay en materia de comunicación social son insuficientes, es lo que quiero decir.
son buenos, pero son insuficientes. Y son insuficientes porque tenemos esa limitante de ley que no nos permite a nosotros andar pregonando todo lo que ahí se hace. Si la gente estuviera cierta de todo lo que nosotros hacemos, estudiamos, analizamos, de lo que sancionamos, de lo que vemos a veces que está mal hecho y por lo mismo te devolvemos expedientes para que los recompongan, etcétera. Si la gente viera todo eso, esa pregunta que me haces, ¿cómo es que nosotros contribuimos?, sería muy clara. Reitero, en un ejercicio de información y comunicación es difícil para el Poder Judicial en lo general y en lo particular para la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa el tener un ejercicio permanente de comunicación. Es por ello, es un impedimento, es un obstáculo, pero de manera indubitable se contribuye enormemente en el sistema estatal anticorrupción y en todas las áreas en las que participamos a favor del orden, no de la justicia, del orden. Ok, digamos que para que quede un poco más claro para nuestros radioescuchas, ¿podría darnos algunos ejemplos? Yo sé que es grande, ¿no?, el abanico de lo que ustedes hacen, pero algunos ejemplos de cuáles son las conductas que ustedes persiguen, porque decía, ¿no? O sea, no estamos hablando de la corrupción que a lo mejor identificamos de manera más fácil. Sí, es difícil, a veces nos llegan expedientes de cohecho y es muy difícil, son muy difíciles, independientemente de la responsabilidad penal que existe ahí entre las partes, es muy difícil en lo administrativo probarlo, pero hay otras muchas más en las que trataré de citar algún ejemplo que le haga ver con claridad a la ciudadanía la importancia de lo que hacemos, se dan. Miren, una autoridad, como todos sabemos, está sujeta a la legalidad, porque protestan cuando toman posesión de su encargo o del cargo, protestan cumplir con la ley. Hablábamos hace ratito del principio de legalidad. Todos tienen la obligación de sujetarse al mismo. Sin embargo, para sujetarse al mismo hay que conocer cuáles son tus obligaciones como servidor público, a qué te tienes que sujetar. A veces, esas personas que protestan conducirse con legalidad y a veces hasta con más transparencia, incurren en irresponsabilidades. Firman contratos de manera indebida, autorizan ejercicios presupuestales sin cumplir con formalidades, sin tomar en cuenta al consejo directivo, un director seguramente aquí de SICOM, un director general, debe haber un consejo general al que tiene que someter o sujetar sus decisiones, no puede actuar por sí solo. Y aunque tenga muy buena fe, mira qué interesante, y aunque tenga muy buena fe el director, al tomar las decisiones tiene que sujetarse a lo que marca la regla. Y ahí es donde entra precisamente la responsabilidad administrativa, porque de lo contrario todo sería una anarquía y todos estaríamos sujetos nada más a la buena fe de alguno que otro servidor público. No habría un orden en las actuaciones. Por ello, este ejemplo que pongo de firmar contratos, de autorizar gasto público, de nombrar a gente de tu familia en tu propia nómina, que eso es nepotismo. Hay infinidad de conductas y de ejemplos. Ahorita después del corte podemos entrar al abundar en ellas, el tema. si muy bien, gustan. Muy interesante la charla, magistrado. Vamos, sin embargo, a una pausa informativa y regresamos con ustedes. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Estamos de vuelta en el programa Ecos contra la corrupción. Magistrado, veníamos de esta información sobre las conductas que se persigue a través de esta área en la que usted se desempeña. Muchas veces las conductas indebidas, por supuesto que pueden darse con toda la intención, pero también debe de ponderarse cuando no hay dolo de por medio. ¿Es así?
En algunos casos hemos encontrado con toda justicia y en toda interpretación adecuada de lo que estamos estudiando que efectivamente no hay dolo, pero hay incumplimiento de la ley, hay incumplimiento de la norma. No observan sus responsabilidades públicas a las que se comprometieron a observar y por ello, a pesar de que no hayan tenido el dolo, hay cierta responsabilidad. Por ello, todo esto se toma en cuenta cuando nosotros hacemos el análisis y generamos una resolución para imponer alguna sanción y esta será proporcional a lo que hemos estudiado, no será tan contundente y tan drástica como cuando se demuestra que además de todo existió una mala fe de parte del servidor público. Ya platicábamos de que aquí en el Boulevard Hermano Cerdán, muy cerca, una vez tiraron unos árboles afuera de una agencia de automóviles y hubo una grave responsabilidad de parte del director respectivo porque autorizó y no supervisó. Por ejemplo, en esta materia ecológica se privilegia el principio pro natura y bueno, las reglas son muy estrictas. Si una autoridad competente otorga el permiso para derribar y volver a sembrar o sustituir alguna o mover a la especie, hay que vigilar que se cumpla puntualmente y en los términos que ellos cumplen. Hay otro asunto, por ejemplo, en el que un servidor público obtuvo un permiso para derribar 10 árboles y derribó como 100. Y además hay testimonios de sus colaboradores que instruyó para que la madera que se obtuvo de esos árboles fuera vendida. O sea, hay infinidad de ejemplos en todas las materias que nosotros vemos donde es muy importante el estar vigilando, el que los órganos internos de control escuchen a la ciudadanía, a quienes les presenten denuncias, que esas denuncias se traduzcan en expedientes para que exista la oportunidad jurídica de sancionar. Ok, magistrado, y cuando hablamos de rendir cuentas, muchas veces pensamos únicamente en obligaciones legales o administrativas, pero desde su perspectiva, ¿qué significa realmente rendir cuentas dentro del servicio público? Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de recorrer diversas posiciones en el servicio público. Entregar cuentas puede ser en lo formal y en lo material. Y en lo formal, pues es sujetarse a lo que la ley te exige como tal, dependiendo del caso. En lo material, a lo largo de las distintas posiciones que yo he tenido, en lo material entregar cuentas es saberse una persona proba, que observa la ley, que cumple con sus obligaciones, que es equilibrada y que a veces se abstrae en muchas ocasiones de la misma sociedad, porque en la sociedad es donde hay el planteamiento de asuntos que te obligan a desequilibrar la norma, a interpretar a favor de uno u otro. Es muy difícil tener una respuesta contundente en lo que significa rendir cuentas. En lo formal es muy fácil. Rendición de cuentas es la obligación que tienen todos los sujetos de revisión de comprobar el ejercicio de los presupuestos públicos, de los dineros, a dónde fueron, si fueron licitados a tiempo los recursos, si fueron aplicados directamente, en fin, formalmente es muy fácil. Hay normas muy claras para demostrar que la rendición de cuentas se da. Es en lo material donde a veces esa frontera nos obliga a nosotros a entrar a interpretar si de verdad lo hacen cumpliendo la ley o no lo hacen cumpliendo la ley. ¿Qué herramientas considera fundamentales para fortalecer la transparencia y prevenir actos de corrupción? Bueno, he visto una evolución propositiva, como decía yo hace ratito, tengo muchos años en el servicio público y he visto una evolución propositiva acerca del sistema, de los sistemas estatales y nacional anticorrupción. No cabe duda que esto va en una fortaleza real para entregar mejores resultados a esta sociedad ávida de que sus servidores públicos sean como tal, sean gente transparente, honesta, que no robe, que no mienta y que todo lo mucho o poco que tenga lo traduzca en beneficio de la misma sociedad. Yo creo en el sistema estatal anticorrupción, participamos activamente
sabiendo de que esto es una evolución propositiva, que se ha avanzado más allá del discurso. Si nos ponemos a leer en alguna hemeroteca discursos de hace 10, 20 años, siempre se ha hablado de muchas situaciones similares, la renovación moral de la sociedad, aplicar los recursos con eficiencia, etcétera. Pero hoy día, en los hechos, hay algo mucho más eficiente, más eficaz, que ayuda a esto, que es la transparencia. Todos estamos en una vitrina, tenemos que cumplir con la ley y con ello rendir cuentas de manera transparente. Finalmente, magistrado, ¿algún mensaje que le gustaría compartir con la ciudadanía sobre la construcción de una cultura de legalidad corresponsable tanto dentro del servicio público como del terreno de la ciudadanía? Bueno, que siempre confíen en las instituciones, que no se dejen llevar por los dichos, por los malas experiencias de unos cuantos. En lo general, siempre hay algo propositivo en las instituciones, en las cuestiones del gobierno, que hay que investigar bien, y que si ellos son víctima o se dan cuenta o tienen la duda, si ni siquiera les consta, tienen la duda, denuncien ante las instancias respectivas, acusen a quien está de manera expresa burlándose de los demás, a quien está transgrediendo la ley, para que podamos nosotros intervenir, y en ese camino pues tendremos una evolución constructiva y propositiva. Muchísimas gracias. Hoy entendemos que el combate a la corrupción no solamente depende de sanciones o mecanismos legales, también se deben fortalecer valores como la honestidad, la ética pública, la transparencia ciudadana. Agradezco mucho, magistrado, su presencia, magistrado Martín Fuentes Morales, por acompañarnos en Ecos contra la Corrupción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Soy Tania Palomino. Hasta la próxima. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.